Seguimos en la magia de los cuentos. El cuento de hoy se titula Los tres leones y dice así: inténtalo 1, 2 y 3 veces. En el rincón más perdido de la selva de África, el mono convocó a una reunión de urgencia a todos los animales. El viejo león, que gobernaba desde hacía más de 30 años, había muerto. Tenían que tomar una decisión sobre el futuro de su reino. El mono habló el primero. Amigos, el viejo rey tenía 3 hijos jóvenes. ¿Qué hacemos? Una selva no puede tener 3 reyes, gritó la jirafa siempre miedosa. Solo podemos obedecer a un jefe, afirmó preocupado el sensato elefante. Si no, será un lío. Queremos paz, silbaron las serpientes, aunque nadie las creyó. Todos los animales grandes y pequeños empezaron a chillar a la vez, a maullar, a ulular. El miedo se había despertado y empezaba a conquistar sus corazones. El mono tuvo entonces una idea. Pongamos a cada joven león una prueba, una muy difícil. El que la supere será digno de ser nuestro rey. Tras pensar un minuto, añadió: el primero que escale la gran montaña será el ganador. A todos les pareció brillante y se lo explicaron a los 3 príncipes de la selva. Nunca nadie había conseguido subir a aquella montaña. Sin duda una misión para un verdadero jefe. Los 3 leones, que eran orgullosos y valientes, aceptaron la propuesta. Todos querían ganar. El águila más vieja del lugar llegó volando y se situó en la rama más alta de un árbol del camino, sin decir nada, para observar lo que pasaba. Salió corriendo el primer león, pero a media montaña cayó rendido. El segundo empezó más despacio, pero tampoco pudo con la gran montaña. El tercer hermano tuvo aún peor suerte. Se torció una pata y no pudo llegar al final. Los 3 aspirantes se quedaron muy tristes y el resto de los animales muy preocupados. ¿Qué podían hacer? Todos habían perdido. Aquello era impensable. El águila bajó entonces a la tierra y tomó la palabra. Yo sé quién debe ser vuestro rey. Todos murmuraron. ¿Quién es ella para hablar así? ¿Cómo se atreve? Cuando empezaron a irse, el mono, que siempre había sido muy curioso, le preguntó: ¿cómo puedes saberlo? Ninguno es más fuerte, más rápido o valiente que el otro. Los 3 han fallado. Los 3 son iguales. Eso no es verdad, dijo el ave. Desde el árbol he podido oír lo que cada uno, cuando volvían derrotados de la montaña, decían. Ahora los animales escuchaban con sumo interés. El primer león gritó: montaña, me has ganado. El segundo: montaña, me has ganado. Pero el tercero calló un momento y miró a todos los animales, que estaban muy intrigados. Al águila le gustaba ser el centro de atención, así que les hizo esperar un poco para concluir. El tercero dijo: montaña, me has ganado, por ahora. Yo soy muy joven y tú muy vieja. Yo creceré y tú te quedarás como estás. Cuando regrese, veremos quién gana. El tercer león tiene una actitud de verdadero rey. No se rinde, no abandona. Sabe que con el tiempo lo imposible se vuelve posible. Bueno, pues este cuento también tiene un mensaje. Dice: la estaca y el elefante. Otro relato popular cuenta que un pequeño elefante vivía atado a una estaca y ya de mayor, pudiendo escaparse, no lo hacía porque no sabía que ya era lo bastante fuerte para arrancarla. Lo mismo le sucede a los 2 leones que pierden la prueba.
Solo el tercer hermano es consciente de que con el tiempo podrá lograr lo que hoy no ha podido hacer. Por eso no debes desanimarte cuando algo no te salga bien. No es un fracaso, sino una experiencia para lograrlo la próxima vez. Además, hay dos expresiones mágicas que te ayudarán y son estas: por ahora, de momento. Así que cuando algo no te salga bien, acaba siempre tus frases con estas dos expresiones. No consigo superar mis miedos. De momento. Los miedos atenazan mi caminar y los miedos atenazan mi caminar por ahora. Este simple final te ayudará a ver que en muchas ocasiones, si perseveramos y trabajamos en nuestro propósito, podremos finalmente lograr nuestros anhelos. Así que haz como el viejo león que finalmente logró ascender, bueno, el viejo no, el joven león que finalmente logró ascender la enorme montaña, porque supo que llegaría un día en el que lograría, si creaba las condiciones o se daban las circunstancias para ello. Así que aplícate el por ahora y de momento. Espero que lo disfrutéis. Feliz vida. Namaste. El cuento de hoy se titula Los tres ciegos y dice así. Había una vez tres sabios y eran muy sabios, aunque los tres eran ciegos. Como no podían ver, se habían acostumbrado a conocer las cosas con solo tocarlas. Usaban de sus manos para darse cuenta del tamaño, de la calidad y de la calidez de cuanto se ponía a su alcance. Sucedió que en un circo llegó al pueblo donde todos vivían los tres sabios que eran ciegos. Entre las cosas maravillosas que llegaron con el circo, venía un gran elefante blanco. Y era tan extraordinario este animal que toda la gente no hacía más que hablar de él. Los tres sabios que eran ciegos quisieron también ellos conocer al elefante. Se hicieron conducir hasta el lugar donde estaba y pidieron permiso para poder tocarlo. Como el animal era muy manso, no hubo ningún inconveniente para que lo hicieran. El primero de los tres estiró sus manos y tocó a la bestia en la cabeza. Sintió bajo sus dedos las enormes orejas y luego los dos tremendos colmillos de marfil que sobresalían de la pequeña boca. Quedó tan admirado de lo que había conocido que inmediatamente fue a contarles a los otros dos lo que había aprendido. Les dijo: el elefante es como un tronco, cubierto a ambos lados por dos frazalas, y del cual salen dos grandes lanzas frías y duras. Pero resulta que cuando le tocó el turno al segundo sabio, sus manos tocaron al animal en la panza. Trataron de rodear su cuerpo, pero este era tan alto que no alcanzaba a abarcarlo con los dos brazos abiertos. Luego de mucho palpar, decidió también él contar lo que había aprendido. Y les dijo: el elefante se parece a un tambor colocado sobre cuatro gruesas patas y está forrado de cuero con pelo hacia afuera. Entonces fue el tercer sabio y agarró al animal justo por la cola. Se colgó de ella y comenzó a amacarse como hacen los chicos con una soga.
Como esto le gustaba a la bestia, estuvo largo rato divirtiéndose en medio de la risa de todos. Cuando dejó el juego, comentaba lo que sabía. También él dijo: no sé muy bien lo que es un elefante. Es una cuerda fuerte y gruesa que tiene un pincel en la punta. Sirve para amacarse. Resulta que cuando volvieron a casa y comenzaron a charlar entre ellos, lo que habían descubierto solo sobre el elefante no se podía poner de acuerdo. Cada uno estaba plenamente seguro de lo que conocía y además tenía la certeza de que solo había un elefante y de que los tres estaban hablando de lo mismo. Pero lo que decían parecía imposible de concordar. Tanto charlaron y discutieron que casi se pelearon. Pero al fin de cuentas, como eran los tres muy sabios, decidieron hacerse ayudar y fueron a preguntar a otro sabio que había tenido la oportunidad de ver al elefante con sus propios ojos. Y entonces descubrieron que cada uno de ellos tenía razón, una parte de la razón, pero que conocían del elefante solamente la parte que habían tocado. Y le creyeron al que lo había visto y les hablaba del elefante entero. Este es el final del cuento. Cada uno vemos del otro indudablemente lo que nos expresa, lo que nos hace ver, lo que percibimos y lo que sentimos. Espero que lo hayáis disfrutado. Buena vida. Namaste. El cuento de hoy se titula Los retoños del ombú y comienza así. Era un pueblo muy pequeño, tan pequeño que no figuraba en los grandes mapas nacionales, tan pequeño que tenía solo una diminuta plaza y que en su única plaza tenía un solo árbol. Pero la gente amaba a ese pueblo, amaba a su plaza y amaba a su árbol. Un enorme ombú que estaba justo en la mitad de la plaza y también en la mitad de la cotidianidad de los habitantes del pueblo. Todas las tardes, a eso de las 7, después del trabajo, hombres y mujeres se cruzaban en la plaza, recién bañados, peinados y vestidos, dando un par de vueltas alrededor del ombú. Durante años, los jóvenes, los padres de los jóvenes y los padres de los padres se habían cruzado diariamente bajo el ombú. Allí se habían cerrado negocios importantes, tomado decisiones del municipio, arreglado casamientos y recordado a los muertos por los años de los años. Un día algo diferente y maravilloso comenzó a pasar. En una raíz lateral, saliendo de la nada, brotó una ramita verde con sus dos únicas hojitas apuntando al sol. Era un retoño, el primer retoño que el ombú había dado desde que se lo conocía. Después de la conmoción se creó una comisión que organizó un festejo para brindar por el nuevo hecho. Para sorpresa de los organizadores, no todos en el pueblo concurrieron al brindis. Había quienes decían que el retoño traería complicaciones. El caso es que algunos días después de haber aparecido el primer retoño, empezó a brotar otro. Y en un mes, más de una veintena de nuevas manchitas verdes claro asomaron en las ya grises raíces del ombú. La alegría de unos y la indiferencia de otros había de durar poco. El aviso lo dio el guardia de la plaza. Algo le pasaba al viejo ombú.
Sus hojas estaban más amarillentas que nunca. Eran débiles y se caían con facilidad. La corteza del tronco, que en otro momento era carnosa y tierna, se había vuelto reseca y quebradiza. El guardián dio su diagnóstico. El ombú estaba enfermo y quizás moriría. Esa tarde, en el paseo vespertino, se planteó la discusión. Algunos empezaron a decir que todo esto era culpa de los retoños. Sus argumentos eran concretos. Todo estaba bien antes de que aparecieran. Los defensores de los retoños decían que una cosa era independiente de la otra y que los retoños eran el futuro si algo le pasaba al viejo ombú. Así, planteadas las posiciones, se formaron dos grupos claramente divididos. Uno que ponía el acento en el viejo ombú y otro que lo ponía en los nuevos retoños. Sin saber cómo, la discusión se hizo cada vez más acalorada y los grupos cada vez más separados. Recién entrada la noche, acordaron llevar el tema a la reunión vecinal del día siguiente para calmar los ánimos. Pero los ánimos no se calmaron. Al día siguiente, los defensores del ombú, como empezaron a llamarse, dijeron que la solución del problema era volver atrás. Los retoños estaban quitándole fuerzas al viejo ombú y actuaban como parásitos del árbol. Había, por lo tanto, que destruir a los retoños. Los defensores de la vida, como ya se habían bautizado, escucharon azorados, porque también ellos se habían reunido antes para encontrar una solución. Había que echar el viejo ombú, que en realidad ya había cumplido su ciclo. Lo único que hacía era quitarle el sol y agua a los recién nacidos. Además, era inútil defender al viejo ombú, porque, de todas maneras, el viejo árbol estaba potencialmente muerto. La discusión terminó en una pelea y la pelea en una gresca, donde no faltaron gritos, insultos y patadas. La policía disolvió el escándalo, mandando a cada uno a su casa. Los defensores del ombú se reunieron esa noche y decidieron que la situación era desesperada. Los estúpidos adversarios no iban a entender razones y por lo tanto se debía de actuar. Armados con tijeras de podar, palas y picos, decidieron atacar. Con los retoños ya destruidos, otra sería la situación a negociar. Llegaron a la plaza casi alegres. Al acercarse al árbol, vieron que un grupo de personas apilaban maderas alrededor del ombú. Eran los defensores de la vida que planeaban prenderle fuego. Ambos grupos de defensores se trenzaron otra vez, pero ahora sus manos estaban armadas de odio, resentimiento e instinto de destruir. Varios retoños fueron pisoteados y dañados durante la pelea. El viejo ombú también sufrió severos daños en su tronco y en sus ramas. Más de 20 defensores de ambos bandos terminaron la noche internados, con más o menos gravedad en el hospital del pueblo. La mañana siguiente encontró en la plaza un panorama distinto. Los defensores del ombú habían levantado un cerco alrededor del árbol y lo custodiaban permanentemente 4 personas armadas. Los defensores de la vida, por su parte, habían cavado un foso y puesto alambre de púas alrededor de los retoños que quedaban, dispuestos a repeler cualquier ataque. La situación en el resto del pueblo también se había tornado insoportable. Cada grupo, en su afán de conseguir más apoyo, había politizado la decisión y cada habitante debía de tener posición tomada. Defendía al ombú y por lo tanto era enemigo de los defensores de la vida, o defendía a los retoños y por lo tanto debía odiar a muerte a los defensores del árbol. La discusión final se iba a hacer ante el juez de paz, a la sazón el pastor del pueblo, en la pequeña iglesia, el siguiente domingo.
Dividido el público por una soga, los dos bandos intercambiaron agresiones. El griterío era terrible y nadie se hacía escuchar. De pronto se abrió la puerta y por el pasillo, seguido por la mirada de ambos bandos, avanzaba apoyado en su bastón el viejo que debía tener más de 100 años. Cuando era un jovencito había fundado ese pueblo. Diagramó sus calles, loteó los terrenos y, por supuesto, plantó el árbol. El viejo era respetado por todos y su palabra conservaba la claridad que lo acompañó toda su larga vida. El anciano rechazó los brazos que se ofrecían para ayudarlo y con dificultad subió al estrado y les habló. «Imbéciles», dijo, «ustedes se llaman a sí mismos defensores del ombú, defensores de la vida, defensores. Ustedes son incapaces de defender nada, porque su única intención es lastimar a todos los que piensen diferente. Ustedes no se han dado cuenta de su error y están tan equivocados unos como otros. El ombú no es una piedra, es un ser viviente y como tal tiene un ciclo vital. Este ciclo incluye dar vida a los que continuarán su misión. Es decir, incluye preparar a los retoños para hacer de ellos nuevos ombúes. Pero los retoños, estúpidos, son solo retoños, y por ello no podrán vivir si el ombú se muere, y la vida del ombú no tendría sentido si no fuera capaz de prolongarse en nueva vida. Prepárense, defensores de la vida, entrénense y ármense. Pronto será la hora de prenderle fuego a la casa de sus padres con ellos dentro. Pronto envejecerán y empezarán a estorbar el camino. Prepárense, defensores del ombú, practiquen con sus retoños. Deben estar preparados para pisotear y matar a sus hijos cuando éstos quieran reemplazarlos o superarlos. ¿Ustedes se llaman a ustedes los defensores? Ustedes lo único que quieren es destruir, y no se dan cuenta de que destruyendo, destruirán también inexorablemente todo aquello que creen defender. Reflexionen, no tienen mucho tiempo. Y dicho esto, bajó lentamente del estrado y caminó hacia la puerta en medio del silencio de todos y se fue. Bueno, pues este cuento espero que nos haga reflexionar y que nos haga pensar y cambiar conceptos y actitudes. Feliz vida. Namaste.